Durante décadas, Ramiro Delgado fue una de las figuras más enigmáticas de la música grupera. Conocido por su talento, su disciplina y su carácter reservado, el exintegrante del legendario grupo Bronco vivió gran parte de su carrera envuelto en silencios, rumores, sospechas y un aura de misterio que alimentó las conversaciones del público durante años. Pero ahora, a los 65 años, finalmente decidió romper ese silencio y admitir aquello que todos de una u otra manera siempre sospechamos. La confesión llegó de forma inesperada, casi íntima. No fue un comunicado oficial, no fue una conferencia de prensa, ni siquiera una entrevista pactada. Sucedió en un momento espontáneo, fruto de una reflexión profunda de un Ramiro más humano, más vulnerable, más consciente de su propia historia. A esa edad, con una carrera consolidada y con cicatrices tanto físicas como emocionales, él mismo comprendió que había llegado la hora de decir la verdad. Una verdad que por miedo, por vergüenza o por protección había callado durante toda su vida. Y lo que confesó no solo sorprendió a la industria musical, también tocó el corazón de miles de fanáticos que crecieron escuchando su acordeón, su energía en el escenario y la magia que él aportaba a Bronco, aquel grupo que se convirtió en un fenómeno continental durante los años 80 y 90. Pero para entender la profundidad de su confesión, primero debemos desentrañar su historia, la de un hombre que comenzó desde abajo, que llegó a la cima, que enfrentó traiciones, enfermedades, pérdidas y momentos de soledad que nunca reveló públicamente. Esta es la historia emocional de Ramiro Delgado. Una historia que ahora lo sabemos, estuvo marcada por un peso interno que llevó en silencio durante décadas. Antes de ser músico, antes de ser famoso, antes de convertirse en una leyenda para los fans del regional mexicano, Ramiro fue un niño pobre con una vida marcada por la dificultad. Su infancia estuvo llena de carencias económicas, pero también de carencias afectivas. Creció en un hogar inestable, donde había más responsabilidades que abrazos, más exigencias que palabras de aliento. Desde muy pequeño aprendió que si quería algo, tendría que construirlo él mismo. Esa mentalidad lo acompañaría toda su vida. A los 11 años, cuando otros niños jugaban, Ramiro trabajaba. A los 13, ya ayudaba a su familia económicamente. Y a los 15 había comprendido de que la música sería su herramienta para escapar de un destino que parecía ya escrito: la monotonía, la pobreza y la invisibilidad. Pero esa vida temprana también le enseñó algo más: a callar su dolor, a no mostrar debilidad, a ocultar sus miedos, a seguir adelante, aunque por dentro se estuviera rompiendo. Ese fue el primer gran silencio que marcaría su vida. Cuando Ramiro se unió a Bronco, el grupo no era todavía la tormenta musical que arrasaría México, Centroamérica y Estados Unidos. Eran jóvenes con hambre de éxito, con sueños enormes, con una energía que parecía infinita. La entrada de Ramiro fue un antes y un después. Su estilo en el acordeón, su presencia en el escenario y su disciplina artística se convirtieron en un sello inconfundible. Bronco creció rápidamente. Y con ese crecimiento llegaron los conciertos masivos, las giras interminables, los discos de oro y platino, las portadas de revistas, la presión mediática y los miles de fanáticos que los seguían a donde fueran. Pero detrás de ese brillo había un costo. Ramiro estaba lejos de su familia por meses. Sufría agotamiento físico extremo. Dormía en autobuses, en hoteles improvisados, en camerinos llenos de ruido, pero vacíos de descanso verdadero. La fama es una bendición, pero también es una forma de soledad. Y él, aunque sonreía en el escenario, vivía muchas noches en silencio absoluto, preguntándose si ese era realmente el camino que quería. Pocos lo sabían. Nunca lo dijo. Jamás lo admitiría. Hasta ahora. El accidente que cambió su vida para siempre. Durante los años más intensos de Bronco, Ramiro vivió un episodio que marcó un antes y un después en su historia personal y emocional. Un accidente casi mortal del cual muy pocos conocen los detalles, porque él nunca quiso hacerlo público. El impacto físico fue evidente, pero las secuelas emocionales fueron aún más profundas. Después de ese accidente, Ramiro comenzó a vivir con miedo. Miedo a no volver a tocar, miedo a ser reemplazado, miedo a perder su lugar en el grupo, miedo a desaparecer. Y ese miedo, como tantos otros, lo guardó en silencio. A partir de ese momento, su vida cambió.
Su carácter se volvió más reservado, más serio, más introvertido. No porque no amara la música, sino porque emocionalmente estaba luchando por mantenerse entero. La separación de Bronco. Un golpe emocional que pocos entendieron. Cuando Ramiro se distanció del grupo, el público quedó confundido. Hubo rumores, acusaciones cruzadas, declaraciones incompletas y una narrativa mediática que nunca reflejó la verdad emocional del artista. Para Ramiro la separación fue devastadora. No solo porque significaba perder un proyecto de vida, sino porque implicaba perder una identidad. Durante décadas, su nombre había estado unido al nombre del grupo. Él no era solo un músico, era parte de un fenómeno cultural. Y al separarse, sintió que perdía no solo su trabajo, sino también su lugar en el mundo. Ese dolor lo llevó a un periodo oscuro, un periodo de depresión, de aislamiento, de preguntas sin respuesta. Un periodo que hoy admite que fue uno de los más difíciles de su vida. Pero nadie lo supo, porque Ramiro, como siempre, eligió el silencio. Años después, cuando su salud empezó a deteriorarse, Ramiro comprendió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Ya no podía seguir ocultando su dolor. La enfermedad lo debilitó físicamente, pero también lo hizo más humano, más cercano a sus emociones, más consciente de su propia fragilidad. La vida finalmente le estaba enseñando que callar no lo había protegido, lo había lastimado. Fue en ese proceso de vulnerabilidad que comenzó a abrirse con su familia, con sus amigos, y más tarde con el público. Se dio cuenta de que nadie puede llevar el peso del mundo solo, que la fortaleza no consiste en callar, sino en admitir que uno también necesita apoyo. Y así lenta pero inevitablemente, Ramiro comenzó a prepararse para la confesión que haría pública a los 65 años. Cuando finalmente habló, Ramiro dijo lo que todos sospechaban que había vivido durante décadas, cargando un resentimiento, una tristeza y una herida emocional que había intentado negar, pero que siempre estuvo ahí. Dijo que su salida de Bronco no había sido solo profesional, había sido emocional. Dijo que el accidente lo dejó marcado de por vida. Dijo que la presión lo había destruido por dentro. Y dijo por primera vez que durante años sintió que no era suficiente, que no merecía el cariño del público. Su confesión no fue un ataque ni un reclamo. Fue una liberación. Fue una verdad desnuda, humana, honesta. A los 65 años, Ramiro Delgado rompió por fin el silencio más grande de su vida, que había sufrido más de lo que había vivido, y que ya no quería callarlo. Esa es la verdad que todos sospechamos, y esa es la verdad que por fin él se atrevió a admitir. Para entender la magnitud de la confesión de Ramiro Delgado a sus 65 años, es necesario explorar los años más oscuros de su vida, aquellos que el público nunca vio, y que él mismo se encargó de ocultar incluso a las personas más cercanas. Durante décadas, Ramiro se convirtió en un maestro del silencio, un hombre acostumbrado a guardar el dolor, a mostrarse fuerte, a vestir una armadura emocional que lo protegía del juicio, pero que también lo condenaba a una soledad profunda. Dentro de Bronco, Ramiro siempre fue visto como el músico disciplinado, serio, responsable. Era el que no fallaba, el que llegaba temprano, el que se mantenía concentrado incluso cuando los demás bromeaban. Su entrega absoluta al grupo era admirable, pero también peligrosa. Sin darse cuenta, se convirtió en el hombre fuerte. Y ser el hombre fuerte en un equipo no es un privilegio, es una carga. Significa no mostrar cansancio, no mostrar miedo, no mostrar dudas. No mostrar debilidad, no hablar de lo que duele. Ese rol no se lo impusieron los demás, se lo impuso él mismo desde su infancia marcada por la responsabilidad temprana. Para Ramiro, ser vulnerable nunca fue una opción. Pero esa falta de vulnerabilidad lo fragmentó por dentro hasta el punto de sentirse invisible, incluso en medio de la fama. Cuando Bronco se convirtió en un fenómeno continental, la presión aumentó de manera descomunal. Ser parte de un grupo tan exitoso exige un nivel de sacrificio emocional que pocos pueden imaginar. Giras interminables, entrevistas agotadoras, noches sin dormir, problemas logísticos, tensiones internas, falta de vida personal, ausencia en eventos familiares importantes. El público veía el brillo, pero no las ojeras. Veía las sonrisas, pero no el cansancio.
Escuchaba el acordeón, pero no escuchaba los silencios entre bambalinas. Para Ramiro, los años de mayor éxito fueron también los años de mayor desgaste emocional. Vivía con miedo permanente a equivocarse, a defraudar, a perder su lugar. Temía que una nota mal tocada o un día de mala salud lo convirtieran en prescindible. El perfeccionismo, lejos de impulsarlo, comenzó a ahogarlo. Ese miedo silencioso acumulado durante años fue una de las verdades que él finalmente admitió. Aunque Bronco siempre proyectó una imagen de hermandad y unidad, como en cualquier grupo profesional, existían tensiones internas, diferencias de opinión, frustraciones no expresadas, celos artísticos malentendidos y momentos de fricción. Ramiro, por su personalidad reservada, rara vez expresaba su incomodidad. A diferencia de otros miembros, él no confrontaba. Callaba aunque estuviera herido. Callaba aunque sintiera injusticia. Callaba aunque sintiera que su voz no era escuchada. A lo largo del tiempo ese silencio comenzó a envenenar su interior. Se volvió más rígido, más serio, más introvertido. El dolor no dicho se convirtió en resentimiento. El resentimiento se convirtió en distancia. Y la distancia terminó abruptamente con su salida del grupo. Muchos creen que la separación de Ramiro y Bronco fue un conflicto reciente. Pero la verdad, la que él mismo admitió, es que el desgaste emocional venía de muchos años atrás. Cuando finalmente se produjo la ruptura, la herida fue profunda. No solo por el aspecto laboral, sino por el aspecto emocional. Ramiro se sintió traicionado, se sintió desplazado, se sintió no valorado y sobre todo se sintió solo. Por fuera la gente veía a un músico saliendo de una banda famosa. Por dentro él vivía un duelo. Perdió un lugar, una identidad, una familia artística y un sueño construido durante décadas. Ese dolor fue tan grande que durante años no pudo hablar de él sin quebrarse emocionalmente. A los 65 años admitió que la separación lo marcó más de lo que había confesado. Dijo que se sintió vacío, roto y traicionado. Palabras fuertes que había guardado en silencio por demasiado tiempo. Cuando su salud comenzó a fallar, Ramiro se vio obligado a frenar por primera vez en su vida. ¿Enfermedad? Debilidad física, tratamientos, incertidumbre. Todo eso lo llevó a un punto emocional donde ya no pudo seguir ignorando lo que llevaba dentro. La enfermedad le quitó el control, le quitó la fuerza física, le quitó la certeza del mañana, pero también le dio algo que nunca había tenido: tiempo para sí mismo, tiempo para pensar, tiempo para reconocer lo que había callado, tiempo para entender que había vivido cargando un dolor que no le correspondía solo a él. Durante esa etapa, Ramiro enfrentó una verdad que había evitado mirar durante décadas, que nunca había sanado emocionalmente del pasado. Ese reconocimiento fue devastador, pero también liberador. Una de las revelaciones más fuertes de Ramiro fue admitir que a pesar de la fama, a pesar del éxito, a pesar de los miles de fanáticos, se había sentido profundamente solo durante gran parte de su vida. La soledad emocional no es ausencia de personas, es ausencia de comprensión. Por fuera Ramiro estaba rodeado de público, colegas, amigos, familia. Por dentro vivía en silencio absoluto. Nunca hablaba de sus miedos, nunca hablaba de su dolor, nunca hablaba de lo que sentía. Esa soledad lo acompañó incluso en los escenarios más grandes, incluso cuando miles cantaban con él, incluso cuando parecía feliz. A los 65 años admitió por primera vez: pasé demasiados años sintiéndome solo. El resentimiento que nunca quiso reconocer. Otra parte importante de su confesión fue admitir que durante años cargó un resentimiento profundo hacia personas y situaciones del pasado. Resentimiento hacia decisiones que lo lastimaron. Resentimiento hacia momentos en los que no se sintió valorado. Resentimiento hacia sí mismo por callar tanto tiempo. Ese resentimiento fue un peso emocional que lo acompañó en silencio, afectando su salud, su carácter y su ánimo. Y ese resentimiento, aunque nunca lo dijo, era algo que los fans siempre sospecharon. Se veía en su mirada, en su seriedad, en su distancia. Finalmente lo admitió. Sí estaba herido. Sí estaba enojado. Y no supe cómo decirlo. Quizá lo más impactante de su confesión fue escuchar a Ramiro decir que lamentaba no haber hablado antes. Lamentaba haber callado. Lamentaba haber permitido que el miedo lo silenciara. Lamentaba haber perdido años tratando de ser fuerte cuando debió ser honesto. Su frase más reveladora fue: fui mi peor enemigo durante muchos años. Una verdad dura, una verdad emocional,
una verdad que finalmente lo liberó, después de años de lucha interna de soledad y resentimiento acumulado. Ramiro comenzó a entender que debía aceptar su pasado para poder seguir adelante. Aceptó su dolor. Aceptó que no todo había sido justo. Aceptó que había cometido errores. Aceptó que había dejado que el silencio lo consumiera. Y sobre todo aceptó que era hora de hablar. Todo lo que vivió. La infancia dura, el ascenso, la presión, las tensiones, el accidente, la separación, la enfermedad, la soledad, lo llevó inevitablemente al momento que ahora analizamos, cuando a los 65 años, dijo públicamente aquello que todos sospechábamos que había sufrido en silencio durante toda su vida, y que ese silencio lo había destruido emocionalmente. Su confesión fue un acto de valentía que solo llega cuando un hombre está listo para sanar. Y Ramiro finalmente está listo. La confesión pública de Ramiro Delgado. Esa verdad que todos sospechábamos, pero que él nunca se había atrevido a pronunciar, no fue un acto impulsivo ni un estallido repentino de emociones. Fue el resultado de una vida entera cargada de silencios, de sacrificios, de heridas ocultas y de un peso emocional que después de décadas se volvió demasiado grande para seguir cargándolo solo. A los 65 años, Ramiro decidió hablar. Pero más que hablar, decidió liberarse, y ese acto marcó un antes y un después, no solo en su historia personal, sino en la forma en que el público lo percibe, en la manera en que la industria entiende su legado, y en la manera en que él mismo se ve como ser humano. Ramiro llevaba años intentando ignorar el dolor, años diciéndose que no valía la pena remover heridas, años convenciéndose de que era mejor seguir adelante sin mirar atrás. Pero cuando su salud se deterioró y su cuerpo comenzó a mostrar señales de desgaste acumulado, entendió que ya no podía seguir escondiendo lo que sentía. El cuerpo nos obliga a enfrentar lo que la mente intenta olvidar. Durante su recuperación tuvo que enfrentarse a sí mismo, a su historia, a sus cicatrices, a sus resentimientos, a su soledad. Fue entonces cuando comprendió que el silencio no lo había protegido, lo había destruido lentamente. Y así llegó el momento de quiebre. Un día, en una conversación íntima con un periodista de confianza, Ramiro por fin dijo lo que llevaba años queriendo decir, pero nunca se había permitido pronunciar. He sufrido más de lo que la gente imagina, y ya no quiero callarlo. Esa frase simple pero devastadora marcó su renacimiento emocional. La confesión pública, una verdad que el público siempre vio en sus ojos. Cuando la noticia se difundió, las reacciones fueron inmediatas. Miles de fanáticos expresaron una mezcla de sorpresa, tristeza y empatía, porque aunque Ramiro nunca había hablado del tema, su mirada lo decía todo. Siempre hubo un dolor silencioso detrás de sus ojos, una nostalgia constante, una sombra que lo acompañaba incluso en los escenarios más luminosos. Los fans lo veían, lo intuían, lo sospechaban, y por eso cuando él lo admitió la confesión, no cayó como un escándalo, sino como una pieza que finalmente completaba un rompecabezas emocional de décadas. La gente entendió lo que siempre estuvo allí escondido bajo su disciplina, su seriedad y su talento, que Ramiro era un hombre que había vivido con heridas que nunca cerraron. Aceptar el pasado no es fácil para nadie, y menos para alguien que construyó su vida sobre la fortaleza silenciosa. A los 65 años, Ramiro se enfrentó finalmente a aquello que había evitado por tanto tiempo nombrar su dolor. En entrevistas recientes, él mismo lo explicó. Durante muchos años pensé que si hablaba nadie me iba a entender. O peor, que me iban a juzgar. Hoy sé que la gente merece conocer la verdad, y yo merezco soltarla. Ese soltarla fue el inicio de la sanación. Al aceptar su historia, Ramiro dejó de luchar contra su pasado. Dejó de preguntarse qué habría pasado si las cosas fueran distintas. Dejó de culparse. Dejó de guardar rencor. Por primera vez se permitió llorar por lo vivido. Después de su confesión, algo cambió profundamente en Ramiro. Su familia lo notó. Sus amigos lo notaron. Sus seguidores lo notaron. Era un hombre más ligero. Un hombre con menos tensión en los hombros. Un hombre con una mirada más tranquila. Porque cuando uno se libera del peso del silencio, se transforma. Ramiro comenzó a dormir mejor. Empezó a disfrutar más de su vida cotidiana. Se reconectó emocionalmente con personas que creía perdidas. Volvió a sentir ganas de crear, de tocar música, de compartir su arte.
No volvió a ser el joven de 20 años que se unió a Bronco, pero sí se convirtió en un hombre más sereno y consciente de sí mismo. Uno de los aspectos más conmovedores de esta nueva etapa fue la reconciliación emocional, y en algunos momentos incluso personal con el pasado de Bronco. Ramiro admitió que durante mucho tiempo había guardado resentimiento, pero también admitió que el resentimiento no lo había llevado a ninguna parte, que había desperdiciado energía, salud y paz interna sosteniendo dolores que no podía cambiar. A los 65 años entendió que el perdón no es para los demás, es para uno mismo. No fue una reconciliación inmediata, no fue fácil, no fue perfecta, pero fue sincera. Y esa sinceridad fue suficiente para cerrar heridas que habían permanecido abiertas por décadas, lo que significa su confesión para el público y para la industria. La industria musical está acostumbrada a historias de éxito, escándalos y tragedias, pero pocas veces se enfrenta a historias de introspección, verdad emocional y vulnerabilidad adulta. Ramiro Delgado dio una lección que va más allá de la música, una lección de humanidad. Su confesión inspiró a otros artistas a hablar sobre sus propias batallas internas. Inspiró a fanáticos a reflexionar sobre sus propias heridas no reconocidas. Inspiró conversaciones sobre salud mental, sobre la presión de la fama y sobre el costo invisible del éxito. Y recordó al mundo una verdad simple pero poderosa: detrás de cada ícono hay un ser humano. Ramiro Delgado seguirá siendo recordado por su acordeón, por su paso inconfundible, por Bronco, por su voz y por su energía en el escenario. Pero ahora también será recordado por algo más importante: su valentía para hablar cuando nadie esperaba que lo hiciera. Su legado ya no es solo musical, es un legado emocional, un legado humano, un legado que enseña que nunca es tarde para aceptar la verdad, para reconocer las heridas y para comenzar a sanar. La historia de Ramiro Delgado no es solo la historia de un músico, de un acordeonista brillante, de un integrante icónico de Bronco, o de una figura del regional mexicano. Es ante todo la historia de un ser humano que pasó demasiados años viviendo bajo el peso de silencios que lo lastimaron, de culpas que no le correspondían y de heridas que nunca se atrevió a nombrar. Y hoy, con 65 años, finalmente ha hecho lo que muchos no logran hacer ni siquiera en toda una vida: hablar, admitir, liberar. Su confesión no fue un acto de debilidad, fue un acto de valentía. Durante décadas lo vimos en los escenarios cubierto de luces, aplaudido por miles, creando música que marcó generaciones. Pero pocas veces nos detuvimos a pensar en el precio emocional que pagó para sostener esa imagen de fuerza. Él mismo lo admitió: pasó años fingiendo que nada le dolía, que todo estaba bajo control, que la traición, la soledad, la enfermedad y la presión no lo afectaban. Y sin embargo, por dentro se desgastaba. A veces la vida se encarga de detenernos cuando nosotros no queremos hacerlo. Y fue cuando su salud se quebró que Ramiro tuvo que mirar directamente a su pasado, a su dolor, a su historia incompleta. Fue ahí cuando comprendió que había callado demasiado tiempo, que se había convertido en su propio enemigo, que había permitido que el silencio, en lugar de protegerlo, lo destruyera emocionalmente. Y aún así llegó el día en que decidió hablar. Decidió contar que había sufrido. Decidió admitir que guardaba resentimientos. Decidió confesar que la separación de Bronco lo marcó más que cualquier otro suceso. Decidió aceptar que durante años se sintió solo, invisible, reemplazable. Y en ese momento de honestidad, todos entendimos algo. Su historia no era de caída, sino de renacer. Porque Ramiro no habló desde el rencor. Habló desde la liberación, habló desde el entendimiento, habló desde el deseo profundo de dejar atrás el peso emocional que cargó durante toda su vida. Su verdad no dañó su legado, lo engrandeció. Su vulnerabilidad no lo debilitó, lo humanizó. Su confesión no lo hundió, lo sanó. Hoy, a los 65 años, Ramiro Delgado vive una etapa completamente nueva. Una etapa en la que ya no necesita ser el fuerte. Una etapa en la que puede sentir, llorar, hablar y sanar. Una etapa donde el pasado ya no es una cadena, sino una lección. Una etapa donde la verdad finalmente respira libre. Su historia es un recordatorio para todos nosotros. Nunca es tarde para decir lo que guardamos. Nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para reconciliarnos con nuestra historia. La vida siempre ofrece una segunda oportunidad a quienes se atreven a enfrentarla con honestidad.
Si esta historia te ha emocionado, si te ha permitido ver a Ramiro Delgado desde una perspectiva más humana, más profunda y más auténtica, te invito a seguir acompañándonos. En este canal compartimos reportajes que van más allá del titular. Contamos historias completas, sensibles, llenas de verdad y de humanidad. Aquí no solo analizamos la fama, analizamos la vida detrás de ella. Aquí no solo hablamos de éxitos, hablamos de heridas, de luchas, de renaceres. Aquí no solo mostramos el brillo, mostramos lo que hay detrás de él. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros reportajes especiales. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestras nuevas historias cada semana. Déjanos un comentario contándonos qué parte de la vida de Ramiro te conmovió más, o qué figura te gustaría que investiguemos en el próximo episodio. Comparte este video con amigos y familiares que también aprecian las historias verdaderas y profundas. Tu apoyo es lo que nos permite continuar con esta labor periodística. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, producido con rigor, sensibilidad y respeto. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por leer con el corazón abierto. Gracias por acompañarnos en este camino donde contamos historias que iluminan, inspiran y transforman. Nos vemos en el próximo reportaje y recuerda, a veces las verdades más difíciles de decir son las que más nos liberan.